madrina me suplicó no ir al cementerio, pero esa noche escuché mi propio nombre desde una tumba sellada. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier grito, y aquella noche de octubre, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi apartamento en la Ciudad de México, comprendí que el silencio puede albergar voces que no deberían existir. Mi madrina Eulalia había muerto 3 días atrás, y sus últimas palabras resonaban en mi cabeza con la persistencia de una campana funeraria. No vayas al cementerio, Rodrigo. Cuando me entierren, prométeme que no irás. Hay cosas allí que te conocen, cosas que esperan. Yo había asentido, confundido, sosteniendo su mano arrugada mientras la morfina hacía su trabajo final. Sus ojos, vidriosos por el dolor y quizás por algo más profundo que el simple miedo a la muerte, me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. Eulalia nunca había sido una mujer supersticiosa. Durante toda mi infancia, ella fue el pilar de racionalidad en una familia plagada de creencias en mal de ojo, limpias espirituales y vírgenes que lloraban. Por eso sus palabras me perturbaban tanto. Si Eulalia, la mujer que se burlaba de los curanderos y que había estudiado enfermería en una época en que pocas mujeres accedían a la educación superior, me pedía que no fuera a su funeral, había algo profundamente equivocado en el orden natural de las cosas. La noche que murió, soñé con un cementerio que nunca había visto. Era antiguo, mucho más antiguo que los panteones modernos de la ciudad. Las lápidas se inclinaban en ángulos imposibles, cubiertas de musgo y líquenes que brillaban con una fosforescencia enfermiza bajo una luna que no proyectaba sombras. En el sueño, caminaba entre las tumbas con los pies descalzos, sintiendo la tierra húmeda y fría entre mis dedos. No sentía miedo, solo una curiosidad mórbida que me empujaba hacia adelante. Cada lápida que pasaba tenía nombres borrados por el tiempo, fechas que se remontaban a siglos atrás, epitafios en un español arcaico que apenas podía descifrar. Pero había una tumba diferente. Estaba sellada con una losa de mármol negro, sin inscripciones, sin nombres, sin fechas, y desde dentro, desde algún lugar imposible bajo toneladas de tierra y piedra, escuchaba mi nombre. No era un grito ni un susurro, era algo intermedio, algo que vibraba en la frecuencia exacta de mi propio corazón. Desperté sudando, con las sábanas enredadas en mis piernas y el corazón golpeando contra mis costillas, como si quisiera escapar. Eran las 3 de la madrugada, la hora de los espíritus, como decía mi abuela antes de morir. Traté de racionalizar el sueño como producto del duelo, del estrés, de la culpa que sentía por no haber visitado a Eulalia con más frecuencia en sus últimos meses. Pero la sensación persistía, ese hormigueo en la nuca que te dice que algo está fundamentalmente mal, que has tocado algo que no debías tocar, que has visto algo que no estaba destinado a tus ojos. Los días que siguieron fueron una nebulosa de trámites burocráticos y condolencias vacías. Mi familia se reunió en la casa de Eulalia, una construcción de principios del siglo XX en la colonia Roma que había visto días mejores. Las paredes conservaban los azulejos originales de Talavera, pero estaban agrietadas, manchadas por la humedad que se filtraba desde algún lugar indefinido. El olor a moho se mezclaba con el aroma de las flores que los vecinos traían continuamente, creando una fragancia enfermiza que se adhería a la ropa y al cabello. Mi madre lloraba discretamente en la cocina mientras preparaba café para las visitas. Mi tío Armando, hermano menor de Eulalia, fumaba en el patio trasero con la mirada perdida en algún punto del horizonte urbano. Y yo, sentado en la sala, rodeado de fotografías en blanco y negro de gente que ya no existía, trataba de no pensar en la promesa que había hecho. El velorio fue en una funeraria moderna cerca de Insurgentes, uno de esos lugares diseñados para hacer la muerte parecer menos aterradora, con iluminación indirecta
y música suave que no logra ocultar el olor químico del formaldehído. Eulalia yacía en un ataúd de caoba con herrajes plateados, vestida con un traje azul marino que nunca la había visto usar en vida. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario que yo sabía que ella jamás había rezado. El maquillaje le daba una apariencia cerosa, artificial, como si fuera una muñeca de sí misma. Me acerqué al féretro, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo consciente. Cuando finalmente la miré de cerca, tuve la inquietante sensación de que algo no era ella, de que lo que yacía allí era solo una cáscara vacía, una máscara de la mujer que había conocido. Fue entonces cuando noté el detalle. En su cuello, apenas visible bajo el cuello de la blusa, había un moretón. No era un moretón exactamente. Era una marca, como si dedos invisibles hubieran presionado su garganta. Las líneas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas para ser un efecto post-mortem. Miré alrededor para ver si alguien más lo había notado, pero los demás dolientes estaban absortos en sus propias conversaciones, en sus propios rituales de duelo. Me incliné más cerca, fingiendo acomodar las flores que rodeaban el ataúd, y vi algo más. Sus labios, pintados de un rosa pálido, estaban ligeramente separados, y entre ellos, apenas perceptible, había algo negro, una sustancia oscura, como tierra húmeda. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí bruscamente, chocando con alguien detrás de mí. Era mi prima Leticia, que me miraba con preocupación. «¿Estás bien, Rodrigo? Te ves muy pálido». Asentí mecánicamente, murmurando algo sobre el calor, sobre necesitar aire fresco. Salí de la sala de velación con las piernas temblorosas, ignorando las miradas compasivas de los asistentes que probablemente pensaban que finalmente el dolor del duelo me había alcanzado. Afuera, en el estacionamiento iluminado por luces de neón que parpadeaban intermitentemente, me recargué contra mi auto y traté de respirar. Debía haber sido una alucinación, un truco de la luz, mi mente jugándome una mala pasada. Pero no podía sacudirme la imagen de esa tierra negra entre los labios de mi madrina muerta. Esa noche, de regreso en mi apartamento, busqué en internet información sobre el Panteón de Dolores, donde Eulalia sería enterrada al día siguiente. Descubrí que era uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, inaugurado en 1875, y que albergaba los restos de personajes históricos, revolucionarios, artistas y miles de personas anónimas, cuyos nombres se habían borrado con el tiempo. Había secciones enteras del panteón que rara vez se visitaban, áreas donde las tumbas se habían fusionado con la vegetación silvestre, donde los árboles crecían de forma retorcida entre las lápidas, como si la tierra misma estuviera tratando de reclamar a sus muertos. Leí historias urbanas sobre apariciones, sobre guardias nocturnos que renunciaban después de una sola noche, sobre visitantes que entraban para rezar a sus difuntos y salían horas después sin recordar dónde habían estado. La mayoría eran claramente exageraciones, historias infladas por la imaginación popular y la necesidad humana de encontrar misterio en lugares ordinarios. Pero algunas tenían un tono diferente, un detalle específico que las hacía sonar menos como ficción y más como testimonio. Una entrada en particular llamó mi atención. Era un post en un foro de experiencias paranormales, escrito por alguien que se identificaba solo como observador nocturno. El usuario describía haber trabajado como guardia en el Panteón de Dolores durante los años 80. Mencionaba una sección del cementerio que los empleados evitaban, un área en la zona norte donde las tumbas databan de finales del siglo XIX. Según el post, en esa sección había una cripta sin nombre sellada con una losa de mármol negro. Los guardias veteranos le habían advertido que nunca se acercara a ella, especialmente durante las noches sin luna. Cuando preguntó por qué,
Le dijeron que la cripta no pertenecía a nadie, que había estado allí desde antes de que se inaugurara oficialmente el panteón, que a veces, en las noches más silenciosas, se podían escuchar voces saliendo de ella, voces que llamaban a los vivos por sus nombres. Cerré la laptop con las manos temblorosas. El sueño que había tenido la noche que murió Eulalia regresó a mi mente con una claridad violenta. La tumba de mármol negro, mi nombre vibrando desde las profundidades. No podía ser una coincidencia, pero tampoco podía ser real. Estaba siendo ridículo, permitiendo que el duelo y la sugestión se apoderaran de mi racionalidad. Decidí que iría al funeral. Rompería la promesa hecha a Eulalia, porque las promesas hechas a los moribundos no tienen peso legal ni moral cuando están basadas en delirios inducidos por el dolor. Iría, vería cómo enterraban a mi madrina, presentaría mis respetos finales y luego seguiría con mi vida. Eso era lo que hacía la gente normal. Eso era lo que se suponía que debía hacer. El día del entierro amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia pero nunca la entregaban del todo. El cortejo fúnebre se reunió en la funeraria a las 9 de la mañana. Éramos menos de 20 personas, principalmente familia y algunos vecinos ancianos que habían conocido a Eulalia desde hace décadas. El sacerdote, un hombre joven con ojeras profundas y un nerviosismo que parecía más profundo que la simple incomodidad ante la muerte, realizó una breve ceremonia. Sus palabras eran mecánicas, pronunciadas con una prisa que sugería que quería estar en cualquier otro lugar. Cuando terminó, cerraron el ataúd. El sonido de los cierres metálicos resonó en la sala con una finalidad que me hizo estremecer. El trayecto al Panteón de Dolores fue silencioso. Iba en mi auto, siguiendo al coche fúnebre, con mi madre en el asiento del pasajero, limpiándose las lágrimas con un pañuelo ya empapado. Las calles de la ciudad pasaban como fotogramas de una película mal editada. Vendedores ambulantes, edificios de concreto cubiertos de grafiti, parques donde niños jugaban ajenos a la muerte que transportábamos en nuestra procesión. Cuando finalmente llegamos al cementerio, la atmósfera cambió. Fue sutil al principio, como si la temperatura hubiera bajado unos grados, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las puertas del panteón eran de hierro forjado, decoradas con ángeles y calaveras en un estilo que mezclaba lo religioso con lo macabro. Un guardia nos indicó el camino con un gesto cansado, como si dirigir funerales fuera una rutina tan monótona que ya no requería empatía. Mientras conducíamos por los caminos de grava entre las tumbas, no pude evitar mirar las lápidas. Había de todos los tamaños y estilos, desde mausoleos elaborados con estatuas de mármol hasta simples cruces de madera clavadas en la tierra. Algunos tenían flores frescas, evidencia de que alguien todavía recordaba. Otros estaban cubiertos de maleza, abandonados al olvido. Vi nombres que se repetían en diferentes generaciones, familias enteras reunidas en la muerte de una manera que probablemente nunca lo estuvieron en vida. Y mientras avanzábamos más profundamente en el cementerio, las tumbas se volvían más antiguas, más deterioradas. El musgo cubría las inscripciones. Las estatuas habían perdido sus caras, erosionadas por más de un siglo de lluvia y viento. Era como viajar hacia atrás en el tiempo, alejándose de la vida y adentrándose en un reino donde el tiempo había dejado de tener significado. Finalmente, nos detuvimos en una sección relativamente nueva, donde ya había una tumba abierta esperando. La tierra apilada a un lado era oscura, casi negra, y despedía un olor a humedad y descomposición que penetraba en los pulmones. Los sepultureros, dos hombres de mediana edad con expresiones inescrutables, esperaban a una distancia respetuosa. Salimos de los autos en silencio. Mi tío Armando encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Mi madre se aferró a mi brazo con una fuerza que dejaba claro que necesitaba el soporte tanto físico como emocional.
El sacerdote realizó las oraciones finales mientras el ataúd era bajado a la tierra con cuerdas. El sonido de la madera rozando contra la tierra era grotesco, demasiado real. Un recordatorio de que todos los rituales y las palabras hermosas no cambiaban el hecho de que estábamos dejando a alguien que amábamos en un agujero en el suelo. Cuando cada uno de nosotros arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd, el sonido sordo de la tierra golpeando la madera me provocó náuseas. Mi madre sollozó audiblemente. Mi prima Leticia la abrazó, murmurando palabras de consuelo que ambas sabíamos que eran vacías. Yo permanecí inmóvil, mirando el agujero oscuro, tratando de sentir algo más que una sensación de irrealidad. Eulalia estaba allí abajo, la mujer que me había cuidado cuando mis padres trabajaban, que me había enseñado a leer, que me había defendido cuando el resto de la familia pensaba que era un niño problemático. Y yo estaba aquí arriba, vivo, respirando, sintiendo el sol débil en mi cara. La injusticia fundamental de la existencia me golpeó con una fuerza inesperada. Gradualmente, los dolientes comenzaron a dispersarse. Hubo más abrazos, más palabras murmuradas, más promesas de mantenerse en contacto que probablemente nunca se cumplirían. Mi madre me dijo que se iría con mi tío Armando, que necesitaban hablar sobre el testamento y otros asuntos prácticos que siempre parecen invasivos tan cerca de un funeral. Le dije que me quedaría un poco más, que necesitaba un momento a solas. Ella me miró con preocupación, pero asintió, comprendiendo. Pronto estuve solo en la sección del cementerio, observando cómo los sepultureros llenaban metódicamente la tumba. Sus palas mordían la tierra con un ritmo constante, hipnótico. No hablaban entre ellos, no me miraban. Era como si yo fuera invisible, un fantasma observando un ritual que se había repetido millones de veces desde que los humanos comenzaron a enterrar a sus muertos. Cuando terminaron, uno de ellos finalmente me miró. Tenía ojos oscuros, casi negros, y una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. ¿Era su familia?, me preguntó con una voz rasposa, como si no hubiera bebido agua en días. Asentí. Mi madrina. Él observó la tumba recién cubierta con una expresión que no pude descifrar. Era buena persona, entonces. Las buenas personas descansan en paz. Había algo en la forma en que lo dijo, una implicación de que no todas las personas descansaban en paz, que me puso la piel de gallina. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?, le pregunté. No estaba seguro de por qué. Él se encogió de hombros. Demasiado tiempo. He visto cosas que hacen que un hombre cuestione lo que sabe sobre el mundo. Se quedó callado por un momento, luego agregó, si viene a visitarla, hágalo durante el día, y no se quede después del anochecer. Este lugar cambia cuando se pone el sol. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, él y su compañero se fueron, empujando su carrito de herramientas por el camino de grava. Me quedé mirándolos hasta que desaparecieron detrás de un mausoleo ornamentado. El silencio que dejaron era absoluto. No había pájaros cantando. No había viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Miré mi reloj. Eran apenas las 11 de la mañana. Tenía todo el día por delante. Debería irme, volver a mi vida, comenzar el proceso de duelo de una manera saludable y normal. Pero mis pies no se movían. Había algo que me mantenía anclado a ese lugar. Una sensación de que si me iba ahora, nunca sabría la verdad sobre por qué Eulalia me había hecho prometer que no vendría. Comencé a caminar sin un destino específico. Los caminos del cementerio se ramificaban en todas direcciones, algunos pavimentados, otros apenas senderos de tierra marcados por décadas de visitantes.
Pasé junto a tumbas que contaban historias completas en sus epitafios, muertes en la infancia, vidas largas y presumiblemente plenas, tragedias familiares donde padres habían enterrado a todos sus hijos. Cada lápida era un recordatorio de que la muerte no discrimina, no espera su turno, no escucha súplicas ni negociaciones. Mientras caminaba, noté que las tumbas se volvían progresivamente más antiguas. Las fechas en las lápidas retrocedían: 1980, 1960, 1940, 1920. Los estilos arquitectónicos cambiaban también, volviéndose más elaborados, más dramáticos. Los ángeles de mármol extendían sus alas sobre las tumbas con expresiones de dolor eternamente congeladas. Las cruces se volvían más ornamentadas, decoradas con símbolos que mezclaban el catolicismo con tradiciones más antiguas, más oscuras. Llegué a una sección del cementerio que parecía completamente abandonada. Aquí, las tumbas estaban medio ocultas por la vegetación. Los árboles crecían directamente de algunas lápidas, sus raíces agrietando el mármol y la piedra. La maleza era tan densa en algunos lugares que era imposible ver las inscripciones. El camino se había deteriorado hasta convertirse en poco más que un sendero irregular. Debería haber dado la vuelta, pero algo me empujaba hacia adelante. Era la misma sensación del sueño, esa curiosidad mórbida mezclada con una sensación de inevitabilidad, como si esto fuera algo que siempre había estado destinado a suceder. Y entonces la vi. Al final del sendero, en un pequeño claro donde ningún árbol crecía, ninguna hierba prosperaba, había una cripta. No era grande, no era particularmente ornamentada, pero era diferente a todo lo demás en el cementerio. Estaba hecha de mármol negro, un negro tan profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No había nombre, no había fecha. No había inscripción de ningún tipo, solo una losa sólida de piedra negra sellando lo que fuera que yaciera debajo. Y mientras la miraba, con el corazón latiendo cada vez más rápido, supe con una certeza absoluta que esta era la tumba de mis sueños. Me acerqué lentamente como si estuviera en trance. El aire alrededor de la cripta era más frío, notablemente más frío que el resto del cementerio. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor a pesar de que era mediodía en octubre. Había algo mal en ese lugar, algo que mi cerebro reptiliano reconocía como peligro, como depredador, como muerte. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara, que olvidara lo que había visto. Pero no podía. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y una fascinación enfermiza. Extendí la mano para tocar la piedra. Estaba helada, mucho más fría de lo que cualquier piedra debería estar bajo el sol del mediodía. La superficie era completamente lisa, pulida a una perfección antinatural. No había grietas, no había imperfecciones, no había señales de edad o desgaste. Era como si la cripta hubiera sido colocada allí ayer, o como si existiera fuera del tiempo completamente. Mis dedos se deslizaron sobre la superficie y entonces sentí algo, una vibración, sutil al principio, luego más fuerte. No era mecánica, era orgánica, como un latido del corazón. Retiré la mano bruscamente, tambaleándome hacia atrás, pero la vibración continuaba. Podía sentirla ahora en todo mi cuerpo, resonando en mis huesos, sincronizándose con mi propio pulso. Y entonces escuché mi nombre. No era como en el sueño, no era esa voz ambigua entre grito y susurro. Era clara, era familiar. Era la voz de Eulalia. Rodrigo vino desde debajo de la losa de mármol negro, desde la oscuridad imposible bajo toneladas de tierra y piedra. Mi nombre pronunciado con la voz de una mujer muerta que había sido enterrada a cientos de metros de distancia hacía menos de una hora. «Rodrigo, abre la puerta». Las piernas me fallaron. Caí de rodillas en la tierra fría, con la respiración saliendo en jadeos irregulares. Esto no era real.
No podía ser real. Las personas muertas no hablaban. Las tumbas selladas no contenían voces. Estaba sufriendo una crisis nerviosa, un episodio psicótico inducido por el duelo. Necesitaba ayuda médica. Necesitaba irme de allí inmediatamente. Pero entonces la voz volvió a hablar, y esta vez había algo diferente en ella, algo más oscuro. No deberías haber venido, Rodrigo. Te advertí. Pero ahora que estás aquí, ahora que me has escuchado, ya es demasiado tarde. Ellos saben que existes, saben tu nombre, y lo que sabe tu nombre puede llamarte. Me puse de pie con dificultad, retrocediendo de la cripta. Mis ojos no podían despegarse de la losa de mármol negro, esperando ver algún movimiento, alguna grieta formándose. Pero permanecía inmóvil, sólida, impenetrable. Eulalia, logré decir, mi voz sonando extraña y lejana a mis propios oídos. ¿Eres tú? La risa que siguió no era humana. Era el sonido de la tierra moviéndose, de raíces creciendo a través de huesos, de tiempo pasando en un lugar donde el tiempo no debería existir. Eulalia me protegió durante décadas. Mantuvo el secreto, mantuvo la puerta cerrada, pero ahora ella está muerta y el pacto está roto. Has venido a mí voluntariamente, has tocado la piedra, has escuchado tu nombre. Ahora formas parte de esto, quieras o no. Finalmente encontré la voluntad de moverme. Di la vuelta y corrí, sin importarme el camino, solo alejándome de esa voz, de esa cripta, de lo que fuera que existía en ese lugar. Las ramas me arañaban la cara. Tropecé con raíces y piedras ocultas. El cementerio, que había parecido silencioso antes, ahora estaba lleno de sonidos. Susurros salían de cada tumba. Sombras se movían en la periferia de mi visión. Sentía ojos mirándome desde todas direcciones, observando, juzgando, esperando. Eventualmente encontré uno de los caminos principales. Había otras personas ahora, visitantes normales trayendo flores a sus muertos, caminando tranquilamente entre las tumbas. Me miré a mí mismo. Mi ropa estaba cubierta de tierra y pequeñas ramitas. Tenía un corte en la mejilla que sangraba levemente. Debo haber parecido un loco. Caminé hacia la salida lo más normalmente que pude, tratando de controlar mi respiración, de actuar como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero podía sentir la mirada de la gente sobre mí, sus expresiones de preocupación o disgusto. Cuando finalmente salí por las puertas de hierro del cementerio, el mundo exterior me golpeó con su normalidad brutal. El tráfico rugía en las calles. La gente caminaba por las aceras absorta en sus teléfonos. Un vendedor ambulante ofrecía elotes y esquites con gritos alegres. Era como si hubiera cruzado un portal entre dos realidades. Dentro del cementerio, algo antiguo y terrible acechaba, algo que conocía mi nombre y había estado esperando por mí. Fuera, la vida continuaba con su indiferencia habitual. Conduje a casa en piloto automático, sin recordar realmente el viaje. Cuando llegué a mi apartamento, era media tarde. Me quité la ropa sucia y me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se enfrió. Pero no podía limpiar lo que había sentido en ese lugar. La sensación de ser conocido por algo que no debería conocerme persistía, adherida a mi piel como una segunda epidermis invisible. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cripta de mármol negro. Escuchaba mi nombre siendo llamado con la voz de Eulalia, luego transformándose en algo más oscuro, más antiguo. Me levanté y busqué en las pertenencias que había heredado de mi madrina. Había algunas cajas en mi closet, llenas de fotografías viejas, documentos, recuerdos de una vida que había terminado. Comencé a revisar todo metódicamente, buscando algo, aunque no estaba seguro de qué. Encontré fotografías de Eulalia joven, increíblemente hermosa, sonriendo en alguna playa con amigos que probablemente ya estaban muertos. Había certificados de sus logros académicos, cartas de expacientes agradeciendo su cuidado durante enfermedades difíciles.
Y luego, en el fondo de la última caja, encontré un diario. Era viejo. La cubierta de cuero estaba desgastada y manchada. Lo abrí con cuidado, temiendo que las páginas se desintegraran al tacto. La primera entrada estaba fechada en 1968. Eulalia tenía 23 años. La caligrafía era diferente entonces, más juvenil, más esperanzada. Las primeras páginas detallaban su vida cotidiana. El trabajo en el hospital, los paseos con amigas, una relación complicada con un médico casado. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. En octubre de 1968, justo después de la masacre de Tlatelolco, la escritura se volvía más oscura. «He visto cosas que no debería haber visto», escribió en una entrada. En el hospital, durante el caos de esa noche, trajeron a los heridos y a los moribundos, pero también trajeron a otros, cuerpos sin heridas visibles, personas que habían estado en la plaza pero que no murieron por balas. El doctor Sánchez me advirtió que no hiciera preguntas, que olvidara lo que había visto. Pero ¿cómo puedo olvidar los ojos de ese hombre? Estaba muerto, sin pulso, sin respiración, pero sus ojos se movían, me miraban, y cuando estuve sola con él por un momento, susurró algo, un nombre, una ubicación, el Panteón de Dolores, la cripta negra. Dile que necesitamos más. Mi sangre se heló. Seguí leyendo, las páginas pasando con manos temblorosas. Las entradas subsecuentes detallaban cómo Eulalia, impulsada por una curiosidad que ella misma no entendía completamente, había ido al Panteón de Dolores. Había encontrado la cripta de mármol negro y había escuchado voces. «No son fantasmas», escribió, «al menos no en el sentido tradicional. Son algo más viejo, algo que existía antes de que construyeran el cementerio, antes de que hubiera una Ciudad de México, quizás antes de que hubiera ciudades en absoluto. Se alimentan de nombres, de identidades. Cada vez que alguien escucha su propio nombre desde la cripta, una parte de ellos queda atrapada allí, con suficientes nombres, con suficientes fragmentos de almas, pueden abrir la puerta». Las entradas se volvían más fragmentadas, más desesperadas. Eulalia describía visitas nocturnas al cementerio, conversaciones con las cosas que vivían en la cripta. Habían hecho un pacto con ella, a cambio de su silencio, de nunca revelar la existencia de la cripta, le darían conocimiento, secretos sobre la naturaleza de la muerte, sobre lo que yace más allá del velo. Pero había una condición. Ella nunca podía tener hijos. Nunca podía pasar su nombre genético a una nueva generación. Porque si lo hacía, esa sangre nueva sería reclamada por la cripta. «He mantenido el pacto durante décadas», decía una entrada de 1995. «He guardado el secreto, pero me estoy haciendo vieja. La muerte se acerca, y cuando muera, ¿quién protegerá a los que amo de este conocimiento? Mi sobrino Rodrigo. Es tan parecido a mí cuando era joven, curioso, inteligente, incapaz de dejar ir un misterio. Temo que cuando yo no esté, él será atraído a la cripta, y entonces todo habrá sido en vano». La última entrada estaba fechada una semana antes de su muerte. «Les he suplicado que lo dejen ir, que tomen mi alma completa a cambio de su libertad, pero se ríen, dicen que Rodrigo ya les pertenece, que lo han estado llamando en sueños desde que era niño, que solo estaban esperando mi muerte para reclamarlo completamente. He fracasado en protegerlo. Solo me queda una última esperanza, que si le hago prometer que no vendrá al cementerio, su voluntad sea más fuerte que el llamado. Pero conozco a mi sobrino, conoce su naturaleza, vendrá. Y cuando lo haga, que Dios tenga misericordia de su alma, porque lo que vive en la cripta no conoce la misericordia». Cerré el diario sintiendo que mi realidad se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre Eulalia, sobre mí mismo, sobre la naturaleza del mundo, se estaba reescribiendo. Ella había sabido durante toda mi vida que algo me esperaba en ese cementerio.
Y había tratado de protegerme, de mantenerme alejado, de romper la cadena que me conectaba con lo que fuera que existiera en esa cripta de mármol negro. Miré por la ventana de mi apartamento. Era casi medianoche. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, evidencia de millones de vidas desarrollándose en ignorancia bendita de lo que acechaba en los lugares oscuros. Quería ser una de esas personas de nuevo. Quería no haber ido al cementerio, no haber escuchado mi nombre, no haber leído el diario. Pero no puedes desconocer algo. Una vez que el conocimiento está en tu mente, se queda allí, creciendo como un tumor, cambiando la forma en que ves todo. Los días que siguieron fueron una tortura. Traté de continuar con mi vida normal. Iba al trabajo, hacía mis tareas, hablaba con gente, pero todo se sentía falso, como si estuviera actuando en una obra de teatro mal ensayada. Las noches eran peores. Soñaba con la cripta constantemente. Cada sueño era más vívido que el anterior. Veía la losa de mármol negro agrietarse, luz oscura, si eso tenía algún sentido, derramándose de las fisuras. Escuchaba voces, no solo la de Eulalia, sino docenas, cientos de voces, todas llamando nombres, y cada vez que despertaba, la sensación de que algo estaba esperando se volvía más fuerte. Una semana después del entierro, encontré tierra negra en mi almohada. No mucha, solo un puñado, pero era inconfundible. Era el mismo tipo de tierra que había visto en los labios de Eulalia en el ataúd. Revisé toda mi ropa de cama, pensando que tal vez me la había traído del cementerio en la ropa, pero no había estado allí desde el funeral. No había forma lógica de que esa tierra llegara a mi apartamento. Esa noche decidí volver. No tenía un plan. No sabía qué esperaba lograr, pero la sensación de ser llamado, de ser esperado, se había vuelto insoportable. Era como tener una canción pegada en tu cabeza, excepto que la canción era tu propio nombre pronunciado por algo que no debería poder hablar. Tenía que enfrentarlo. Tenía que entender qué quería de mí. El Panteón de Dolores cierra al anochecer, pero encontré una sección del muro perimetral que estaba parcialmente derrumbada, oculta por árboles. Escalé con dificultad, sintiendo la piedra fría y áspera bajo mis manos. Al otro lado, el cementerio era completamente diferente de cómo lo había visto durante el día. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas, convirtiendo el mundo en sombras y siluetas. Las lápidas proyectaban formas extrañas. Los árboles crujían con un viento que no podía sentir en mi piel. Caminé por los senderos con mi teléfono como única fuente de luz. Los números en las tumbas pasaban como marcadores de millas en un viaje hacia algo inevitable. 1990, 1970, 1950, 1920. Cuanto más retrocedía en el tiempo, más oscuro se volvía el camino, como si la luz misma temiera penetrar en esas secciones antiguas. Eventualmente llegué a la zona abandonada donde había encontrado la cripta. Estaba allí, exactamente como la recordaba. Mármol negro absorbiendo la poca luz que quedaba. Sin nombre, sin fecha, sin explicación de por qué existía. Me acerqué lentamente, cada paso sintiendo como si estuviera caminando a través de agua espesa. El aire alrededor de la cripta vibraba con esa energía extraña, esa sensación de algo antiguo y consciente, observando, evaluando, esperando. «Estoy aquí», dije en voz alta, mi voz sonando pequeña y débil en la vastedad silenciosa del cementerio. «Me has estado llamando. He venido. ¿Qué quieres de mí?» El silencio que siguió fue absoluto. Luego, gradualmente, escuché movimiento. No desde la cripta, sino desde todas las direcciones. Miré a mi alrededor y vi sombras moviéndose entre las tumbas. No eran sombras ordinarias. Tenían forma, sustancia. Eran figuras humanas, pero borrosas, como si estuvieran ligeramente fuera de fase con la realidad. Y todas
se movían hacia mí. «Has venido», dijo una voz. No venía de ninguna de las figuras, sino de la cripta misma, de la piedra negra vibrando a través del suelo bajo mis pies, el último de la línea de Eulalia, el que ella trató tanto de proteger, el que llevamos llamando desde antes de que nacieras. «¿Qué son ustedes?», pregunté retrocediendo mientras las figuras sombrías se acercaban, formando un círculo a mi alrededor. «Somos los que fueron olvidados», respondió la voz, «los que murieron sin nombres, los que fueron enterrados en tierra no consagrada, arrojados a fosas comunes, borrados de la memoria. Este lugar, antes de que fuera un cementerio, era un lugar de ejecuciones, un lugar donde los conquistadores eliminaban a los que se resistían. Cientos murieron aquí sin ritos, sin oraciones, sin nadie que recordara sus nombres. Y en ese olvido nos convertimos en algo más, algo que existe en los espacios entre la vida y la muerte. Las figuras estaban cerca ahora. Podía ver sus caras, o más bien, la ausencia de caras. Eran manchas, rasgos que cambiaban constantemente, como si no pudieran decidir qué forma tomar. «Nos alimentamos de nombres», continuó la voz, «de identidades. Cada vez que alguien escucha su nombre desde la cripta, capturamos un fragmento de su esencia. Y con suficientes fragmentos, con suficientes nombres, podemos reconstruirnos. Podemos volver a tener forma». Eulalia lo entendió. Ella hizo un pacto con nosotros, su silencio a cambio de conocimiento, pero ahora ella está muerta. Y tú, Rodrigo, tú eres la puerta. «No entiendo», dije, aunque una parte terrible de mí comenzaba a comprender. «¿Por qué yo? Tu nombre está escrito en esta cripta», dijo la voz. «Ha estado allí desde antes de que nacieras. Eulalia lo sabía. Por eso nunca tuvo hijos propios. Por eso te protegió tanto. Pero el destino no puede ser evitado. Has venido, has escuchado, y ahora, con tu consentimiento o sin él, abrirás la puerta». Las figuras se movieron más cerca. Extendieron lo que podrían haber sido manos, dedos sin sustancia, rozando mi cara, mi cuello, mi pecho. Donde me tocaban, sentía un frío que iba más allá de lo físico. Era un frío que extraía no solo calor, sino esencia, memoria, identidad. Grité y traté de correr, pero estaba rodeado. Las figuras eran una masa sólida ahora, presionando contra mí desde todas las direcciones. «No luches», susurraron con voces que eran tierra moviéndose, raíces creciendo, tiempo pasando en la oscuridad. «Es más fácil si te rindes. Serás parte de nosotros, y nosotros seremos parte de ti. Ya no estarás solo. Ya no tendrás que cargar con el peso de una sola identidad. Seremos muchos, seremos infinitos». Sentí algo rompiéndose dentro de mí. No era dolor físico, era algo más profundo, más fundamental. Era como si mi sentido de quién era yo estuviera siendo desenredado, desmantelado pieza por pieza. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse, mi nombre, mi infancia, mi familia. Todo se volvía borroso, indistinto, como si perteneciera a otra persona en otra vida. Y entonces, en medio de esa disolución, escuché otra voz. Era Eulalia, pero diferente de la voz que había salido de la cripta. Esta era más suave, más cálida. Venía de algún lugar más profundo que la piedra, más verdadero que las sombras. «Rodrigo, escúchame. No eres solo un nombre. Eres memoria. Eres amor. Eres cada persona que te ha conocido, cada vida que has tocado. Ellos se alimentan de nombres porque no tienen nada más. Pero tú tienes mucho más que un nombre. Recuerda quién eres. Recuerda por qué importas». Con un esfuerzo que sentí como si estuviera arrancándome el alma, me concentré. Pensé en mi madre llorando en el funeral, en mi tío Armando fumando con manos temblorosas, en Eulalia enseñándome a leer cuando tenía 5 años, su paciencia infinita mientras yo tropezaba con palabras simples. Pensé en amigos, en amores perdidos, en momentos de alegría y tristeza que me habían formado. No era solo Rodrigo. Era todas esas experiencias,
todas esas conexiones. Las figuras sombrías retrocedieron como si mis recuerdos fueran una luz dolorosa. La voz desde la cripta se volvió furiosa, perdiendo su tono seductor. «No, eres nuestro, estás marcado, has escuchado tu nombre». «Sí», dije, encontrando mi voz de nuevo, más fuerte ahora. «He escuchado mi nombre, pero mi nombre no es solo sonido, es significado, es historia, es amor. Y ustedes no pueden tomar eso». Corrí hacia el borde del círculo de sombras, empujando a través de ellas. Sentí resistencia como caminar a través de gelatina fría, pero seguí adelante. Detrás de mí, escuché gritos de rabia que no eran del todo sonido, más como la sensación de la tierra desgarrándose. Corrí entre las tumbas, sin mirar atrás, mis pulmones ardiendo, mi corazón amenazando con estallar. No sé cuánto tiempo corrí. El cementerio parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones, cada camino conduciendo más profundo en lugar de hacia la salida. Pero finalmente vi las puertas de hierro. Estaban cerradas, pero logré escalar el muro cerca de ellas, cortándome las manos en el proceso. Caí del otro lado sobre el pavimento duro, sintiendo el impacto en cada hueso de mi cuerpo. Me quedé allí por un momento jadeando, sangrando, vivo. Desde el otro lado del muro, escuché los gritos desvaneciéndose, volviéndose más débiles, hasta que finalmente se silenciaron completamente. El mundo normal se reafirmó a mi alrededor. El sonido distante del tráfico, el olor de los tacos al pastor de un puesto cercano, la luz de las farolas de sodio tiñendo todo de naranja. Esa fue la última vez que estuve cerca del Panteón de Dolores. Han pasado meses desde entonces. He tratado de volver a mi vida, de olvidar lo que vi, lo que sentí, pero algunas noches, cuando estoy al borde del sueño, todavía escucho mi nombre siendo llamado desde algún lugar oscuro y profundo. Y sé que la cripta todavía está allí, esperando, que las cosas sin nombre todavía hambrientas, todavía buscando identidades para llenar su vacío infinito. Eulalia me protegió durante toda mi vida, manteniendo el secreto, manteniendo la puerta cerrada entre mi mundo y el de ellos. Y aunque rompí mi promesa de no ir al cementerio, tal vez cumplí una promesa más profunda. Sobreviví. Recordé quién era cuando todo me decía que lo olvidara. Ahora comparto esta historia con ustedes. No como advertencia, porque sé que muchos no creerán. No como confesión, porque no tengo nada de qué arrepentirme excepto de mi curiosidad. La comparto porque necesito que alguien más sepa, que si desaparezco, si algún día dejo de responder a mi nombre, alguien recordará que existí, que fui más que un sonido, que fui una persona con memorias y conexiones y amor. Y si alguna vez visitan el Panteón de Dolores, si se encuentran en esas secciones antiguas donde las tumbas están medio consumidas por la maleza, y ven una cripta de mármol negro sin nombre ni fecha, sigan caminando. No se detengan. No escuchen, porque si escuchan su nombre saliendo de esa oscuridad sellada, una parte de ustedes quedará allí para siempre. Los dejo con esto. ¿Han sentido alguna vez que algo los llama, que conoce su nombre aunque no debería? ¿Han tenido sueños de lugares que nunca han visitado, de voces que hablan con familiaridad imposible? Si es así, cuídense, porque hay cosas en este mundo que existen en los márgenes, en los espacios entre lo vivo y lo muerto, y lo único que necesitan para cruzar completamente es un nombre. Si esta historia les ha perturbado, si les ha hecho cuestionar lo que saben sobre la muerte y lo que viene después, entonces denle me gusta y suscríbanse. Este canal está muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos acerca más a poder compartir más historias de lo inexplicable, de lo que acecha en las sombras de nuestra realidad. Dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando y si alguna vez han experimentado algo similar. ¿Hay lugares en su ciudad que evitan sin saber por qué? ¿Cementerios donde el aire se siente diferente? Compartan sus experiencias.
A veces, compartir el miedo es la única forma de hacerlo soportable. Y recuerden, su nombre es más que sonido. Es cada persona que los ama, cada memoria que han creado, cada vida que han tocado. Eso es lo que los hace real. Eso es lo que ninguna oscuridad puede tomar completamente. Hasta la próxima historia, si es que hay una próxima vez. Y si escuchan mi nombre siendo llamado desde algún lugar que no debería tener voz, recuérdenme como era, no como lo que podría convertirme.